Bienvenidos a todos al segundo capítulo de Café Micro. Hoy va a estar con nosotros el líder del programa, líder de la red deportiva del programa deportivo más escuchado de España, que es Dani Garrido. Bueno, Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un placer y gracias por la invitación, Carlos, Pablo, y nada, dispuesto a lo que queráis y necesitéis. Muy bien. Pues nada, mira, antes de empezar, así para romper el hielo un poco y tal, te queríamos preguntar, porque, bueno, este canal se llama Café y Micro, si eres muy cafetero, si te gusta mucho el café, ¿cuántos tomas al día? Pues soy cafetero y tomo cafés por encima de mis posibilidades, diría yo. Sí. Tenemos una dichosa máquina adictiva en la radio. Además, lo bueno del café es que los que somos cafeteros te lo puedes tomar bueno y malo, ¿no? Te puede costar 30 céntimos, 35 o 80 céntimos, es igual. Bueno, por la mañana tomo y cuando estoy en la radio es verdad que tomo más. Me sirve para irme un poco, encuentras una excusa entre partido y partido, esos 2 minutos que hay de publicidad, te escapas un segundo, coges un café y bajas, no sé. Si no estoy en la radio, yo creo que tomo el de la mañana y si estoy en la radio tomo alguno más. Ahora en pandemia tomo mucho menos, porque antes cuando iba por la calle, pues cada 2 por 3 te metías a una cafetería y casi siempre, efectivamente. Digamos que estoy más tranquilo, gracias a que ya no soy tan adicto a la cafeína. Guay. Vale, pues para hablar un poco así de los inicios, te queríamos preguntar que ¿cuándo despertó en ti pues, el interés por ser periodista? Si hay algún hecho en concreto, algún familiar o conocido que lo provocó, o fue porque Sí. te salió a ti y te fue gustando poco a poco. Bueno, yo lo he contado varias veces. Mi madre era una fantástica aficionada a la radio. Todas las mañanas, lo primero que yo escuchaba de crío era la radio, me servía como despertador para ir al cole. Bueno, era un poco el primer toque de queda del día, ¿no? Y hemos escuchado radio toda la vida y, bueno, pues era lo primero que hacíamos y lo último que hacíamos era apagar la radio, ¿no? Hemos vivido siempre en torno al aparato de radio y yo creo que de ahí me surge un poco, por ADN puro, por afición de mi madre me lo traslada a mí y yo creo que es la figura, bueno, no me gusta hablar de figuras claves porque se le da como mucha importancia, ¿no? Pero yo creo que mi amor por la radio surge un poco a través del amor por mi madre y el amor que tenía ella por este medio. Y bueno, ¿cómo se empieza, ¿no? Porque nosotros ahora estamos en la universidad y pensamos cómo es ese paso de acabar de estudiar a empezar a trabajar, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Como tú mismo dices lo del peor becario de Radio Bilbao, ¿no? Que lo dices Sí, así de broma. pues Y bueno, ¿y cómo de ahí se llega a ser el director de un programa como Carrusel Deportivo? Bueno, la verdad que lo he pensado muchas veces, siempre llego a la conclusión o a similares conclusiones, ¿no? Primero no te das cuenta cuando estás, Carlos, Pablo, cuando estás en la universidad y de repente das el salto a poder hacer una práctica, en este caso en la cadena SER en Bilbao, que fue mi caso, yo tenía 20 años. Yo creo que no te das demasiada cuenta, ¿no? De si puede salir bien, puede salir mal, intentas no hacer el ridículo las primeras veces que entras en antena, tener una buena relación con tus compañeros, intentar ganarte un poco la confianza para que te echen una mano. Yo me sentía muy inseguro, bastante incapaz, con muchas dudas. Y bueno, lo que sí tenía era mucha capacidad de trabajo y muchas ganas de aprender. Eso sí, creo que nunca lo he perdido. He tenido días mejores y peores y épocas mejores y peores. No sé cuánto talento tengo, si tengo mucho o poco, pero eso lo tendrá que decir la gente. Pero capacidad de trabajo sí he tenido. Los inicios muy bonitos, porque para mí sí que es verdad que era un sueño, pero recuerdo que los viví con muchos nervios, mucha inseguridad, darle muchas vueltas a la cabeza y bueno, la otra historia de llegar a Madrid, pues bueno, si queréis luego lo hablamos, pero es verdad que pues, es una historia mucho más larga, ¿no? Pues 10 años en Bilbao dedicado al periodismo deportivo y luego, pues bueno, un cambio en la cadena SER, como sabéis, en Madrid, una nueva etapa. Yo llego en 2010 con un grupo de gente muy grande y muy capacitada, mucho más que yo, y también es un proceso más o menos similar al de Bilbao. Yo no era el más experimentado ni mucho menos de los que llegaba del equipo nuevo y bueno, poco a poco me fueron dando confianza, fui aprendiendo el oficio y por circunstancias pues tuve la oportunidad de que me ofrecieran la dirección de Carrusel, que estoy pues muy contento de que así fuera y bueno, pues intentamos día a día proteger un poco la marca y estar lo más cerca posible de la altura que tiene un programa tan importante como es el que presentamos o en el que estamos.
Bueno, sí, la siguiente pregunta era sobre este tema básicamente, que es cómo fue ese momento, ¿no? En el que tu jefe o quien fuera te dice, te proponen dirigir el programa, ¿no? Porque, bueno, si no me equivoco, tú eras antes subdirector, ¿no? Los años anteriores. Sí, bueno, sí, más que subdirector, pues un miembro del equipo. Quiero decir, era un miembro del equipo que es verdad que hacía sustituciones de los diferentes presentadores que ha habido y, bueno, pues yo llegué con Javier Hoyos, que fue la persona que dirigió Carrusel ese año, el primer año, vaya. Luego dirigieron Manu y Ponce 3 años, Manu Carreño y José Antonio Ponsetti 3 años, y después llegó Galle. Y bueno, pues por circunstancias internas de la relación vamos, cualquier relación contractual, ¿no? Y personal entre Galle, que es un fantástico periodista, como sabéis, y comunicador, y la empresa, pues en ese momento esa relación acaba, Galle hace otras cosas, la tele, el programa que tiene ahora de hora 25 y me lo proponen y bueno, pues evidentemente pues mucha sorpresa, ¿no? Porque aunque quieres que llegue ese momento, pues es sorpresivo y bueno, pues al principio no te lo crees, reflexionas un poco, te cuesta un poco creer la conclusión de que ha llegado el momento y pues bueno, pues muy, muy agradecido, un día especial, claro. Bueno, y también quería preguntarte, realmente tú amas la radio, ¿no? Como alguna vez has dicho. ¿Cuál crees tú que es el factor que diferencia este medio de otros? Porque realmente este es un medio muy tradicional, pero que sigue vigente y sigue teniendo sobre todo un factor que es la credibilidad, ¿no? Que le da a la radio. Que a lo mejor otros medios como la televisión no tienen tanto, pero la radio tiene sus oyentes fieles y bueno, está ahí, ¿no? Sí, evidentemente hay un rasgo de, como tú bien dices, de confianza, de fidelidad del oyente con la radio, ¿no? Yo aquí, pues bueno, no me pongo en el papel de profesional, me pongo en el papel de lo que sí soy profesionalmente hablando, que es que soy un oyente profesional puro de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, la radio, tú tienes la relación que quieres con la radio, estableces una relación de confianza con ella, más ahora que te la puedes llevar en el móvil, decides cuándo y cómo y qué quieres escuchar, la llevas dentro. Si tú eres un oyente de verdad de la radio, estás permanentemente enganchado a ella, te crea una edición en positivo y después están los factores que tú dices. A ver, periodistas buenos hay en todos los sitios. Desde los que no tienen la oportunidad de ejercer o que están en paro porque no se les da una oportunidad, hasta el mejor de los directores de un periódico, cualquier radio local, un periódico de turno en una provincia. En todos los sitios hay periodistas muy buenos, muy buenos. Entonces, la radio también los tiene, es obvio, y la radio es verdad que te permite la inmediatez. Si algo ocurre, pues rápidamente con la tecnología tú te enganchas y en 30 segundos, un minuto de conocer la noticia, el suceso, cualquier circunstancia que se pueda dar, tú puedes contarlo con garantía en la radio. La radio se interrumpe en cualquier momento, ante cualquier contingencia, cualquier cuestión de en directo. En la tele montar todo esto es mucho más complicado, mucho más difícil. Por cuestiones técnicas, por cuestiones de programación Claro. y yo siempre digo que si algo pasa es verdad que está la SER, que es un lema característico nuestro, pero bueno, por no poner la medalla, pues si algo pasa está la radio, ¿no? Siempre estará la radio seguramente antes que el resto de medios. Bueno, vamos a cambiar, perdón, un poco el Nada, tercio tranquilo. y vamos a hablar un poco más de tu faceta en la televisión, que no creo que no es tan conocida, pero también a la vez muy interesante. Y tras tu paso por programas anteriores como Minuto Cero y Tercer Tiempo, vuelves a encabezar otro programa que ahora es Informe Plus. Y te queríamos preguntar que si te costó decidirte mucho por participar en este proyecto y sobre todo como el director del, porque al final viene de un programa anterior que sobre todo pues, estaba comandado por el gran Michael Robinson. Pues mira, Pablo y Carlos, os voy a decir que sí me costó. Sí me costó, pero. Y me explico por qué. Por el tremendo respeto que yo siempre he tenido por la figura de Michael, al que he conocido, al que he admirado a un nivel tremendo, que me ha ayudado en momentos puntuales de mi carrera. Por ejemplo, cuando me dan la oportunidad de presentar Carrusel Deportivo, charlo con él, recuerdo 2 o 3 consejos buenísimos que siempre intento aplicar. Él inventó un género nuevo periodístico, una forma distinta no solo de comunicar, porque muchas veces la gente se queda con esa forma tan peculiar, ese acento tan de Michael, ¿no? Que no lo tiene ningún otro inglés, sino que lo tiene Michael, independientemente de que él fuera inglés. Sino que una cosa es cómo comunicaba y otra cosa es un género prácticamente inventado por él, la escuela que tenía alrededor, en el día después, el poner el foco no en el verde, sino el poner el foco precisamente en la grada,
en contar las otras historias que se generaban en torno al fútbol, el sentido del humor que tenía, la tremenda inteligencia, también cómo crea Informe Robinson, que lo presenta, lo dirige y le da forma Michael, la escuela de periodistas que tiene alrededor y de cómo han sabido interpretar siempre lo que Michael quería apenas con la mirada. Bueno, para mí Michael era un genio tremendo. Entonces yo no sé si porque era pues un alumno tozudo, brillante no, pero sí tozudo de esa escuela, pues me lo proponen y esto sí que era una sorpresa pues muy grande para mí. Lógicamente es otra etapa, yo no puedo pretender pues estar a la altura, imitar, es imposible, es otra etapa y lo que sí intento es respetar el legado, ¿no? Y siento mucho orgullo por estar en este equipo, de intentar interpretar el legado de Michael, ¿no? Para que se perpetúe. Pero vamos, el mérito de ese programa no es el que da la cara, que en este caso soy yo, sino que es el talento tremendo del equipo que está detrás, que es buenísimo, que trata muy bien la cara B del deporte, el lado humano, como decía Michael, y bueno, sí me costó porque tenía miedo, tenía mucho respeto y bueno, pues aún a día de hoy soy muy consciente de que no estoy a la altura ni del tobillo de lo que era Michael, pero bueno, intento aprender y estar con la gente que me puede enseñar. Vale. Obviando que, como has dicho, no vais a querer imitarle, vais a darle una nueva cara al formato del programa, porque, por ejemplo, yo sí que he visto el de Los Ángeles y el de Sí. Manresa, y en el primero sí que os centráis más como en la historia de Los Ángeles, y en el segundo es como... También habéis adoptado un poco el esquema que tenía Robinson de separar dos historias. Entonces, no sé si vais a seguir o vais a optar por otro formato. Sí, no, ese legado, por supuesto, esa estructura se mantiene porque insisto en esa idea, ¿no? Que lo brillante del equipo era Michael y la escuela que tiene. Entonces, la escuela permanece y la escuela de periodistas, de realizadores, redactores, documentalistas tan brillantes, pues saben lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Evidentemente, ellos tienen la autonomía absoluta. Yo no soy el director, ni el subdirector, ni nada parecido. Simplemente soy el que intenta darle forma sin estropearlo, que no siempre lo consigo, a un formato tan bonito, ¿no? Y tan bueno. Entonces, por ahí sí sigue. Cada realizador, cada redactor tiene un matiz distinto de hacer las cosas. Ahora no le puede preguntar a Michael, evidentemente, pues si este plano está bien, si este plano está mal, si esta declaración mejor aquí que en el otro lado, que eso lo hacía Michael y yo todavía no les puedo ayudar en eso, ¿no? Entonces, es verdad que es una nueva etapa, pero es una forma de continuar con esa labor tan importante que, bueno, Michael lleva aquí 30 años en España trabajando, pero este formato de informe pues lleva 11 años, creo, aproximadamente. Vale, ahora vamos a centrarnos más sobre todo en la actualidad y en el COVID, porque es algo pues, que está hoy en día y no podemos obviar. Pero sobre todo queríamos empezar preguntándoos por qué hacéis esa entrada tan peculiar en Carrusel. Antes de enganchar ya con la sintonía, que es cuando entran 2 minutos, así, medio en broma, y luego ya, pues si empezáis Sí, bueno, pues mira, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando me dan la oportunidad de generar un equipo de trabajo, y además tengo la suerte de tener una independencia absoluta para poder hacerlo, pues yo pienso automáticamente en especialistas secundarios, que es este equipo fantástico de chalados magníficos, bajo mi punto de vista, que trabajan en la cadena SER, que dan buen rollo, que tienen talento, que tienen inteligencia emocional, que saben hacer el humor como Dios, que a mí me encanta. Supongo que para gusto los colores, pero como tengo la suerte de poder elegirlo yo, pues yo me siento muy protegido y muy bien, ¿no? Muy arropado por ellos, me río mucho. Entonces, bueno, pues charlando, un día dándole forma al programa, decidimos que al deporte le damos demasiada importancia. A veces nos ponemos demasiado nerviosos y demasiado trascendentes con el deporte, y que una buena forma de desengrasar es hacer por delante un poco de humor, ¿no? Un poco de humor chorra, reírnos un poco, tal, y así enganchar el programa más descensados, ¿no? Lo hacemos en el 85% de las veces, o el 90%, pero es verdad que, no sé, si hay una final de la Copa del Rey, una final de la Champions, un macroevento, una final de Rafa Nadal, o un macroevento, pues ahí preferimos ir directamente al partido, porque entendemos que ese día particularmente sí es un día algo más trascendente.
pero cuando son días normales y corrientes de un carrusel detrás de otro nos parece una forma de desengrasar. Creo que a la gente le gusta y particularmente me hace empezar Sí, de un mejor humor. Sí. Vale, y en relación al programa, porque mucha gente no sabrá cómo se plantea un programa de estas características, de tan larga duración, ¿cómo estructuráis el programa? Y sobre todo, en un día normal, pero sobre todo en un día para otro en el que se cerraron todas las competiciones, ¿cómo afrontasteis esa situación? Bueno, respecto al funcionamiento habitual del programa, no hay más misterio que descansar el lunes, intentar recuperarse un poco de las palizas de 20 y tantas horas sábado y domingo. El martes por la tarde nos reunimos todos, equipo de producción, equipo digital, bueno, las diferentes partes que componen Carrusel Deportivo y bueno, pues lanzamos ideas para un poco entre partido y partido ver cómo podemos colocar nuestras piezas maestras, pues los narradores los conocéis todos, los comentaristas también, pues dónde colocar para que brille mejor Axel Torres, dónde colocar a Antonio Daimiel, dónde colocar los gags de especialistas secundarios, en qué momento prestar atención a Carolina Marín, que baja en un torneo que es importante, oye, que Rafa Nadal está jugando el Conde de Godó, oye, que el otro no sé qué, las motos, cómo poder entrar con Mela Chércoles, con el campeón de la carrera de Moto 2. Es decir, le intentamos dar un poco, intentamos imaginar cómo puede venir el programa para que nada nos sorprenda. La jornada va avanzando y, bueno, habitualmente sabéis que el mismo martes que nos reunimos, pues generalmente hay Champions. La Champions hay que prepararla menos, pues porque ya tenemos un hábito y luego llega el sábado y el domingo. Entonces, vamos dándole forma un poco, pues qué idea puede ser buena para lanzar en redes sociales, qué debatito bueno puede haber para que la gente nos llame y escuchar las voces de los oyentes. Intentar dar ese encaje, ¿no? Respecto a lo que dices del parón por las competiciones, pues fue un momento muy duro. Fue un momento muy duro y muy emotivo, pues porque por encima de lo que tú tengas que hacer en la radio, que fueron 6 horas sábados y 6 horas el domingo, todos los sábados, todos los domingos, sin parar, tuvimos que inventar un nuevo formato, aprender a reírnos mucho más, llamar a gente pues muy conocida para que nos diera su visión del deporte, charlar, hablar una hora entera de cocina, una hora entera de cine, vincular un poco las cosas que pasaban al deporte, volver a tratarlas, hacer un vintage, pues recordar momentos importantes del deporte con protagonistas. Bueno, teníamos una estructura armada que nos costó mucho, pero de la que estamos satisfechos y bueno, eso derivó al final en el premio Ondas y demás y estamos muy contentos con la labor que hicimos en ese momento. Pero yo lo recuerdo, tengo un recuerdo muy gris por lo que supuso el confinamiento, tener que estar todos en casa, la tristeza de las calles, la situación preocupante, pues el goteo pues ya sabéis, de muertos y el recuento diario y nos cogía casi siempre en antena. Y eso pues es duro, ¿no? Cuando tú estás haciendo radio y el programa y bueno, pues tiene que entrar alguien de informativos a decirte el número que sea de muertos, pues es complicado, claro, porque tú estás intentando hacer un formato para que la gente se olvide y estás hablando de una chorrada y de repente te llega el mazazo, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil de llevar, pero creo que hicimos una labor digna dentro de las circunstancias que se dieron. ¿Cómo se realiza, cómo se prepara un programa, por ejemplo, cuando un carrusel de estos que había en la final de temporada con los horarios unificados? ¿Cuántas personas pueden estar ahí a la vez? ¿Cuánto es el equipo que a la vez puede trabajar en ese carrusel al mismo horario? Pues alguna vez creo que me lo han preguntado y espero no dar una cifra muy diferente a otras veces, porque casi al final lo hago al tuntún, ¿no? O a ojo de buen cubero. Pues es mucha gente. Tú imagínate pues, todo el equipo de Carrusel reunido para empezar, las 10, 12 personas, digo, en el núcleo duro de Madrid, que podemos estar ahí, estamos todos, pues todos los productores, que son 3 o 4, los community managers, que son un par de ellos, 2 técnicos y un tercero que está reforzado el equipo, toda la gente que conformamos por dentro de la estructura, y luego en cada campo, claro, en una jornada, digo, normal, de un año normal. Si este año ocurre, pues será diferente por el asunto del COVID, pero en cada campo puede haber 4 personas de la cadena SER, En la cadena SER, un técnico, un narrador, un inalámbrico y en muchos campos un comentarista. Entonces multiplica 4 por 8, pues porque al final 2 partidos se quedan fuera porque un horario no sé qué y otro horario patatín lo dejan por fuera por partidos que no son importantes, pues hay pues eso, fácilmente 30, 32, 35 personas, más todos los que estamos, no sé, pues puede ser un conglomerado de 70, 80 personas en un tramo muy corto, muy concreto de 3 horas, la previa, el partido y el post, 4 horas. Y bueno, eso sí exige ese día antes sí que tienes que dormir bien. Porque tienes que estar, ahí sí que tienes que tomar el café extra y fuerte, pues porque tienes que estar espabilado.
si no estás fresco, no puedes empezar a mirar para un lado, para otro, campo aquí, gol allá, no sé qué, las cuentas que supone, tal. Sobre todo tienes que entender, lo más complicado para mí, lo que más miedo a mí me da es que de repente que estés poniendo el foco en la sexta posición, os pongo un ejemplo, en la sexta posición de la Europa League, que están disputando, no sé, el Sevilla, el Athletic Bilbao, la Real o no sé qué, y que están en un gol, pero de repente estás hablando demasiado de eso y no te estás dando cuenta que igual es más importante la plaza por el descenso. Porque si mete tal equipo, manda al otro. O sea, empiezas a tener muchas dudas de en qué tienes que poner la atención. No puedes contentar a todo el mundo, porque el que está escuchando porque tu equipo se quiere meter en Europa, estás haciendo que no se esté escuchando el que va a bajar a segunda división. Entonces, tienes que ir picando, picando mucho y manteniendo todo el rato informada a la gente. Pero es complejo, es un día complejo para todo el mundo y para mí especialmente. ¿Crees que en medios tradicionales como la radio y también programas deportivos, crees que de aquí a poco tiempo tendrán que dar una vuelta de tuerca, que tendrán que explorar más las vías de YouTube? Como ya, bueno, ya están haciendo muchos programas, incluso vosotros, la vía de YouTube que emitís en directo, pero también últimamente hemos visto que en Twitch, en las previas de algunos partidos así más relevantes, también habéis hecho alguna emisión, ¿no? Con los que habéis enviado al estadio y tal. ¿Crees que esto es importante para el futuro de los medios y en Vital, concreto de la radio? es vital, chicos, es absolutamente vital. Pero no es que tenga que dar la vuelta de tuerca, es que ya la radio en realidad ya se está, como tú bien dices, ya activamos YouTube, ya activamos el Gran Estadio de Carrusel Deportivo con todas las imágenes de los oyentes por detrás, ya tiramos de redes sociales, ya hacemos previas, hacemos Twitch, hasta hacemos TikTok. Quiere decir que ya en realidad ya estamos haciendo una transformación digital desde hace un tiempo. Sabéis que hace relativamente poco hemos presentado Ser Podcast, que va a ser la plataforma de seguimiento de todos los programas de la cadena Ser para consumirlos a la carta. Yo creo que la radio, por lo menos yo hablo por la cadena Ser, ¿no? La cadena Ser lleva mucho tiempo ya en esa evolución. La radio no para. Al igual que la radio es actualidad para la información, pues la radio también es actualidad para actualizarse. Las nuevas tendencias en las redes digitales. Esto no quiere decir que vayamos a tener dentro a Ibai o a Ander Cortés, o el Rubius, pero sí supone que dentro de nuestras posibilidades pues tenemos que estar presentes en cada una de las redes, no solo redes sociales, sino en el proceso de digitalización, ¿no? Que es mucho más importante. Bueno, y ya para acabar sobre este tema del COVID y tal, preguntarte si ves la luz al final, ¿no? Si cuándo crees que volverá el público a los estadios y cuándo crees que volverá el público a la SER y a la radio, que tanto nos gusta a nosotros y Sí. fue una experiencia, la verdad, que fue muy buena. Bueno, lo primero es que estéis invitados en cuanto a abrir las puertas, vosotros los primeros, pero sí es verdad que a mí me gusta decir que soy realista. Bueno, vosotros que sois oyentes de Carrusel Deportivo, me he expresado muchas veces en contra de que vuelva de momento la gente al fútbol. Porque es que no hay partido, ni de gol, ni de copa que merezca la pena el mínimo riesgo. O sea, es que para mí, bajo mi punto de vista, no merece la pena. Claro, cuando establecemos este debate en la radio, pues siempre empezaba, ya, pero los hosteleros también aprietan, ya, pero también aprietan los cines, también aprietan los teatros. Pues muy bien, pero nosotros nos pagan o hablamos para el mundo del deporte, ¿no? Y yo creo que no se dan las circunstancias todavía. No se dan las circunstancias, el proceso de vacunación no está suficientemente avanzado. Estamos intentando analizar si llega la cuarta ola o es simplemente un repunte de la tercera. Yo creo que hay que ser paciente. Yo creo que es mejor acabar esta liga como la acabamos. El fútbol y el deporte tiene algo particular. Una sala de cine puede haber 50 personas viendo una película, pero no te abrazas cuando acaba la peli al de al lado. No te quite la mascarilla, no te quite la mascarilla para gritar. En el fútbol, si tú estás en el fútbol y vas a ver la final de la Copa del Rey, pues habrá un alto porcentaje de gente que se quitará la mascarilla, que se abrazará al de al lado, que se emborrachará fuera, que habrá mucha gente canalizada entrando por una puerta. Bueno, mira, acabo de ver ahora mientras estoy hablando con vosotros que sube ligeramente un poco la incidencia. No sube mucho, pero sube a 129, va subiendo 3-4 días. Ojalá sea un repunte y no la cuarta ola, pero yo creo que el deporte hay que apartarlo. Las guerras son absurdas entre la Liga y la Federación para ver quién mete antes. Me parece un absurdo. Ojalá que cuando sea para bien. Que no empecemos a medias, que sea porque estemos todos vacunados, porque haya una inmunidad de rebaño, porque todo esté bien y entonces ya nos abrazaremos y haremos lo que tengamos que hacer. Vale, ahora vamos a pasar a una especie de sección más dinámica. Muy bien, Para chicos. las preguntas y vamos a pedirte que definas con una palabra a ciertas personas que Vale. creen, bueno, personas y no personas, que ha sido importante, bueno, en tu carrera profesional. Una palabra solo, no Sí, una frase corta, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, en primer lugar te pedimos que nos definas a Íñigo Martínez. Mi padre.
Vale. Luego, bueno, relacionado con tus inicios a Radio Bilbao. Mi casa. Manu Carreño. Un genio. El gran José Antonio Ponsetti. Energía. Como has dicho en alguna anterior entrevista, ¿qué es tu ídolo? O uno de tus ídolos radiofónicos y periodísticos, Iñaki Gabilondo. Dios. Y por último, para acabar con donde trabajas ahora mismo, la SER. Pues te he dicho mi casa y podríamos repetir, porque es que en realidad cuando digo Radio Bilbao, digo la cadena SER Radio Bilbao, pues yo me siento realmente en mi casa. Vale, y ya para acabar, por otra sección así parecida, así medio de broma, como una versión de lo que hacéis vosotros de las preguntas canallas, ¿no? Muy bien, perfecto, me gusta. A ver, ¿por dónde sale? Bueno, la primera es, ¿has fingido alguna vez una jugada y asombrarte a la vez que los narradores cuando realmente la señal de televisión del estadio va un poco más lenta? He fingido más de una vez. ¿Alguna vez te has quedado dormido en medio del programa o te has encontrado muy indispuesto, pero has aguantado hasta el final? Pues con algún momento anímico bajo, sí. Con algún momento anímico bajo, sí, por circunstancias de familiares, sí, pero tanto como para no hacer el programa y algún dolor de cabeza no con otro día, pero sí, he podido seguir. ¿Alguna anécdota así muy surrealista que recuerdes con algún fan, con algún oyente? No, con oyentes. Bueno, recuerdo que durante un tiempo había siempre un tío debajo de la radio queriendo saludarnos y le saludamos siempre hasta que empezó la época del COVID y el tío quería seguir dándome la mano y evidentemente, aunque crea que soy un borde, pues no le doy la mano. Pero no tengo nada en particular con oyentes. Siempre me han tratado con un respeto muy grande. ¿Cuál es la bronca más grande que has echado como jefe? Pues mira, broncas gordas, o sea, de lo que es bronca, no soy un broncas, pero sí tengo un carácter que tengo que mejorar. Tengo que mejorar muchísimo, es uno de mis grandes defectos. Y cuando me pongo nervioso pierdo, no es que pierda el control de todo, no me enajeno ni me vuelvo loco, pero necesito calmarme un poco más y necesito trabajar mi carácter, porque fuera de la radio soy un tío muy calmado, pero la radio, como lo entiendo como un partido de fútbol, pues a veces tengo que ser menos broncas porque tengo que entender que estoy donde estoy, que no tengo una responsabilidad y no soy el productor ni tal, sino que tengo que dar un poco de ejemplo. Entonces, el carácter es una de las cosas probablemente que más tengo que mejorar. Y bueno, y si se puede contar cuál es así una bronca fuerte que recuerdes que te hayan echado a ti, ya no como jefe, sino al revés. Pues te digo una cosa. Broncas gordas, yo creo que no me ha caído ninguna. O sea, lo digo en serio. He echado yo, habla muy mal de mí, pero he echado yo más broncas, por si lo queréis denominar así, que broncas he recibido yo. Bueno, recuerdo alguna, pues no sé, en Radio Bilbao cuando llegué, de alguna patada que pude meter, pero vamos, la tenía que montar muy parda para que me levantara ligeramente la voz. Yo he sido un privilegiado, vamos, las he merecido 1000 veces. Y la sigo mereciendo en Madrid muchas veces por mi actitud, por errores que cometo, por cabezonerías mías particulares que cuando el equipo me dice no vayas por ahí, yo tengo que ir por ahí porque soy muchas veces un cabestro. Pero yo no recuerdo. O sea, he tenido una suerte muy gorda en mi vida. Muy gorda, porque no recuerdo ninguna bronca que me hayan hecho así potente. Bueno, ¿cuántos corderos? ¿Llevas la cuenta de cuántos corderos le debes a iTunes? Pero os voy a decir una cosa. Le gané muchos en 2019 y 2020, pero en 2021 los estoy palmando todos. Pero Itu es un grande que cada vez que vamos a Bilbao, ahora no podemos afortunadamente, pero nos llena el maletero de coche de conservas, de bonito, de pimientos, de todo tipo de cosas. Es un grande, se porta muy de hongos, se porta muy bien con nosotros. Así que él paga en especie todo lo que puede. Y bueno, ya por último, que te hemos escuchado decir varias veces en antena que cuando pase todo esto de la pandemia vaya a hacer ahí Carrusel Deportivo una fiesta del copón. ¿Esto es real o Esto es real. Esto es real como la vida misma. Mira, os voy a contar una cosa que
A ver, yo sé que sean exclusivas, es una tontería, es una confesión que os hago. A mí me gustaría hacer, lo he hablado con la radio, no sé si será posible, no estoy hablando de dentro de un mes, sino que estoy hablando probablemente, Dios quiera, que cuando esté todo bien. Me gustaría hacer varios carruseles, no solo uno, en residencias de gente mayor. Me encantaría poder hacerlo allí. Sí. Evidentemente, si les apetece. No digo meter la radio allí, la marabunta, pero me gustaría. Me gustaría porque este país ha dejado de lado a la gente mayor. La ha dejado de lado, la hemos apartado del foco, hemos entendido que solo moría gente mayor y hemos relativizado lamentablemente y asquerosamente la situación de la pandemia hasta que nos hemos dado cuenta que podía afectar a cualquier persona y que podía estar en gravedad a cualquier persona. Así que me encantaría, pues de alguna forma, devolver un poquito y si sé que hay una persona aficionada en una residencia que le apetecería escuchar Carrusel allí o que estuviéramos ahí con él, un tramo, un partido, no sé qué, a mí me encantaría poder ir. Lo he hablado con la radio, les parece bien, pero tiene que pasar mucho tiempo, claro. Y después lo de la fiesta, pues sí, me gustaría de una forma modesta, porque yo no soy nada fiestero, no soy un tío... Pero sí, me gustaría pues poder hacer un poco el rollo que hacemos de la Super Bowl, pues poder hacerlo en un carrusel normal, poder tener una jornada entera o un fin de semana de puertas abiertas entero, que poder regalar alguna cosita, poder charlar, pero soy consciente que para eso pues va a quedar mucho tiempo. No solo va a depender de la vacunación, va a depender de muchas más cosas, ¿no? Sí. Pero ojalá se pueda dar y para eso trabajamos. Pues nada, esto ha sido todo y la verdad es que muchas gracias por ayudarnos, por colaborar y nada, que ha sido un auténtico placer. Nada, chicos, Carlos, Pablo, pues un placer charlar con vosotros. Espero que os sirva. Estáis invitados vosotros y vuestros amigos y la gente que pueda verlo cuando pase toda esta hora en Carrusel Deportivo, y que es un placer escuchar a la gente joven que tiene tantas ganas como vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Dani.